Hoy analizamos un documento que busca convencer a docentes y profesionales sobre la importancia de la educación física en el desarrollo infantil. El texto ya señala bien las dificultades motrices y los obstáculos en el aprendizaje, pero vamos a ver cómo podemos darle todavía más fuerza a ese argumento. Totalmente. Para que el argumento de verdad impacte, necesita conectar de forma mucho más directa el movimiento con lo que pasa en la cabeza del niño, o sea, con sus funciones ejecutivas, yendo más allá de la idea general de obstáculos para el aprendizaje. Entiendo. El material dice algo que todos los que trabajamos con niños intuimos, ¿no? Ujú. Que esa falta de experiencias sensomotoras los deja atascados en el aprendizaje. Y menciona la construcción de vías neurales, que es un buen punto de partida. Sí, lo es. Pero para un público de educadores que ya vive esto a diario, ¿no se queda un poco en la superficie? Justo. Es como decir, el motor no funciona, Claro. pero sin explicar si es la batería, la gasolina o una pieza que se rompió. Exacto. Y ahí está la oportunidad, creo. Precisamente. La afirmación es correcta, pero le falta el andamiaje, el porqué técnico que un profesional necesita para justificar un cambio en su práctica. El sustento, claro. Porque no se trata solo de decir que el movimiento es importante. Que eso, bueno, ya lo sabemos. Claro, se trata de demostrar que es una pieza central en la arquitectura del cerebro, y ahí la propuesta es integrar marcos teóricos que muestren cómo la actividad física planificada no solo fortalece el cuerpo. Sino que construye las herramientas del pensamiento. Literalmente. Exacto. Hablamos de las funciones ejecutivas, que son la base invisible de todo el rendimiento académico. Me encanta la idea de darle ese piso teórico, pero ¿cómo lo hacemos para que sea útil y no sé, una tesis doctoral que abrume al docente? La clave es usar referentes que ellos ya conocen y conectarlos con lo práctico. Por ejemplo, podemos partir de Piaget. Ok, un clásico. Todo educador ha estudiado a Piaget, y él ya nos decía que en las primeras etapas la inteligencia se construye a través del movimiento y del juego. Ujú. O sea, no es que el movimiento ayude al aprendizaje. Es que es el aprendizaje en esa fase. Justamente, es el ancla conceptual perfecta para empezar. De acuerdo, usar a Piaget como puente es una gran idea. Y desde ahí, ¿cómo hacemos el salto a las funciones ejecutivas? De forma muy directa. Porque muchos juegos motores que los profes ya usan son en esencia entrenamientos de funciones ejecutivas. Aunque no les pongan ese nombre. Claro, podemos desglosarlo en los tres componentes principales para que quede súper claro. Primero, el control inhibitorio. La capacidad de frenarse, básicamente. Sí, de frenar un impulso para pensar antes de actuar. Es el no pegar, esperar tu turno, no gritar la respuesta. Uf, fundamental en cualquier aula con más de 3 niños. Totalmente. Segundo, la memoria de trabajo. Esa especie de pizarra mental, ¿viste? Donde anotas las cosas para usarlas ya mismo. Eso, donde sostenemos y manipulamos información para hacer algo, como seguir una instrucción de varios pasos o resolver un cálculo mental. Ok. Y tercero, la flexibilidad cognitiva, que es la habilidad para cambiar de estrategia cuando algo no funciona. O para ver un problema desde otro ángulo. Justo eso. Vale, ahora sí lo veo mucho más tangible. A ver, pongamos un ejemplo que un profe pueda visualizar en su patio mañana mismo. Perfecto. Pensemos en un juego que podríamos llamar baile de colores. El mediador dice, cuando nombre el color rojo, todos saltamos en un pie. Cuando diga azul, nos agachamos. Fácil al principio. Sí, los niños lo automatizan. Pero el truco viene después, cuando el mediador dice, atención, cambio de reglas. Ahora con rojo nos agachamos y con azul saltamos. Me imagino el caos inicial. Debe ser espectacular. Es un caos súper productivo, porque en ese momento estás forzando al cerebro del niño a hacer 3 cosas a la vez. A ver, Debe usar su control inhibitorio para frenar la respuesta automática que ya tenía. la de saltar con el rojo, claro. Debe usar su memoria de trabajo para recordar la nueva regla. Y debe aplicar la flexibilidad cognitiva para ejecutar la nueva acción. Es un entrenamiento cerebral de altísimo nivel. Totalmente. Disfrazado de juego. Y esas son exactamente las mismas habilidades que necesita un niño para no frustrarse en matemáticas cuando un método no le funciona.
o para seguir las instrucciones de un proyecto de ciencias. Ya no es solo jugar por jugar. Para nada. Y con este marco, la cita de Tamara Chubarovsky que incluye el documento. La de los dedos son los constructores de autopistas. Esa misma. Cobra una nueva vida, ¿no? Ya no es solo una frase bonita. Podemos explicar que la motricidad fina, al manipular piezas pequeñas o modelar con plastilina, no solo prepara para escribir. Está creando las conexiones, las autopistas. Literalmente. Las que luego se usarán para el pensamiento abstracto y el lenguaje. La buena pronunciación de la que habla, esa iluminación, es el resultado de un sistema neuromuscular afinado por el movimiento. Esa idea de que el movimiento construye la capacidad desde adentro es muy potente y me lleva a pensar en cómo nombramos el problema. El documento usa desfase motriz, que se centra mucho en la carencia, en lo que falta. ¿Hay una forma más constructiva de enmarcarlo? Absolutamente. Y ese es el segundo gran punto. Aunque el concepto de desfase motriz es eficaz para señalar un problema, el análisis enriquecería muchísimo si lo enmarcamos dentro del constructo de competencia motriz. A ver, explícame eso. Desfase motriz es súper claro. El niño no está donde la teoría dice que debería estar. Es un diagnóstico. Correcto. ¿Qué aporta competencia motriz? Suena bien, pero ¿qué significa en la práctica? Es que desfase te dice lo que está mal. Te pone en modo de reparación, ¿viste? Describe al niño por lo que no puede hacer. Exacto. En cambio, competencia motriz te da un objetivo. Te pone en modo de construcción. Y no se trata solo de ejecutar habilidades aisladas, como correr o saltar bien. Es un concepto mucho más integral. O sea, no es solo ser bueno en los deportes. Para nada. De hecho, un autor clave en esto, Luis Miguel Ruiz Pérez, la define como una inteligencia operativa. Me encanta esa frase. Inteligencia operativa. Suena potente. Lo es. Implica saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y con quién, adaptándote todo el tiempo a un entorno que cambia. Es literalmente pensar con el cuerpo en acción. Claro. Esto transforma toda la narrativa. Con completo. Ya no se trata de corregir un retraso, sino de construir una competencia fundamental para la vida. Entiendo. Entonces, si tuviéramos que desglosar esa competencia para un docente, ¿qué incluiría? Es que es multidimensional. Y eso es lo interesante. Por un lado, están las capacidades condicionales que todos conocemos. Fuerza, resistencia, velocidad. Eso. Luego, las capacidades coordinativas. El equilibrio, el ritmo, la agilidad, la reacción. Pero la magia empieza ahora. A ver, También incluyen las capacidades lógico-motrices. la estrategia. La estrategia en movimiento, la habilidad de tomar decisiones tácticas en un juego. A quién le paso la pelota, por dónde me muevo para que no me atrapen. Ok. Y finalmente, las capacidades relacionales, que son las habilidades para interactuar con otros, cooperar, oponerte a un rival de forma asertiva, comunicarte sin palabras. Ya veo. Con este marco, el problema cambia por completo. El argumento ya no es solo que los niños tienen un desfase. Claro, Es que la falta de una educación física de calidad les impide construir su competencia motriz. justo. Y esta competencia es la base para que se sientan seguros, capaces, el cimiento del yo puedo, que es crucial para la autoestima. Exacto. Un niño que se siente competente con su cuerpo es un niño que se atreve a explorar, a relacionarse, a enfrentar desafíos. No es un tema menor, es la base de su confianza personal. Vale, esto nos da un objetivo mucho más inspirador. Y bueno, una vez que tenemos claro ese objetivo de construir la competencia motriz, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo lo hacemos? Ujú. Porque el documento identifica muy bien los problemas, como que los niños de 4 o 5 años no pueden saltar en un pie. Pero, ¿y después qué? Y ahí llegamos al tercer eje de mejora. Para que el documento sea una herramienta de verdad práctica, podría evolucionar de describir las dificultades a proponer una clasificación de juegos con una intencionalidad pedagógica clara. O sea, pasar del diagnóstico a la receta. Exacto. El documento nos dice, el niño tiene esta dificultad, pero no nos da un menú de opciones. El profe lee eso y piensa, correcto, mis alumnos tienen ese problema, ¿ahora qué hago? Justo.
La debilidad es que la solución es implícita, se la deja al lector. ¿Y la sugerencia sería? Ofrecer a los educadores un mapa de juegos, y esto es clave, no una simple lista de actividades, sino una clasificación basada en su lógica interna. ¿En el tipo de interacción que promueven? Exacto. Esto le da al docente el poder de diseñar secuencias con intención, no solo de aplicar juegos sueltos. ¿Y qué tipo de mapa o clasificación podría ser útil? Una herramienta potentísima es la que nos da la praxeología motriz, que organiza los juegos según la interacción. Es súper sencillo y muy poderoso. ¿Ok? Podemos dividir los juegos en dos grandes familias. Primero, los juegos psicomotores. Donde el niño está solo. Solo o en paralelo a otros, sin interacción directa. Son perfectos para que se concentren en automatizar una habilidad. Por ejemplo, un circuito de equilibrio. Entiendo. Es el momento de la práctica individual, de afianzar la técnica sin la presión de otros. Justo. Y la segunda gran familia son los juegos sociomotores. Donde la interacción con los demás es obligatoria. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esta familia tiene subdivisiones que nos permiten afinar muchísimo la intención pedagógica. A ver, cuéntame esas subdivisiones. Dentro de los sociomotores tenemos 3 tipos básicos. Primero, los juegos cooperativos. Todos para uno y uno para todos. Tal cual, todos persiguen un mismo objetivo común. No hay ganadores ni perdedores. Imagina el juego de transportar el tesoro, donde un grupo tiene que mover una pelota gigante por una pista de obstáculos. Necesitan hablar, coordinarse. Se trabaja la motricidad gruesa, sí, pero sobre todo la colaboración. Me gusta. El segundo tipo. Los juegos de oposición, uno contra uno o un equipo contra otro. Y aquí podemos abordar directamente el problema del salto que mencionaba el documento. Ah, mira. Proponemos una versión de la mancha en la que todos, perseguidor y perseguidos, solo pueden desplazarse saltando en un pie. Brutal. Imagínate la cantidad de repeticiones de equilibrio dinámico y potencia de salto que consigues en 5 minutos. Y los niños ni se dan cuenta de que están entrenando. Solo están jugando a que no los pillen. Exactamente. Y el tercer tipo son los juegos de cooperación-oposición. Que son la base de casi todos los deportes de equipo, ¿no? Correcto. Un equipo coopera internamente para enfrentarse a otro. El clásico robar la cola, donde cada uno lleva una cinta colgando. Y tienes que proteger la tuya y las de tu equipo mientras intentas quitarlas del otro. Ahí entrenas estrategia, comunicación, visión periférica. Es increíblemente completo. Lo brillante de esto es que le das al docente una caja de herramientas con etiquetas claras. Ya no es vamos a jugar a la mancha. Claro. Es hoy vamos a usar un juego de oposición para desarrollar el equilibrio dinámico. La intencionalidad cambia por completo. Y no solo eso, le permites diseñar secuencias lógicas. Si un docente detecta ese desfase en el equilibrio, ahora tiene un camino. ¿Puede empezar con algo más simple? Puede empezar con juegos psicomotores, como caminar sobre una línea, para que gane confianza solo. Luego, pasar a juegos cooperativos que requieran equilibrio. Y culminar con juegos de oposición, como la mancha en un pie, donde esa habilidad se pone a prueba en un entorno dinámico e impredecible. Pasamos de identificar un problema a tener una ruta clara y progresiva para solucionarlo. Eso es oro puro para cualquier profesional. Para concluir entonces, nuestra revisión sugiere 3 ejes para potenciar este trabajo, que ya es muy importante. ¿El primero? Primero, establecer esa conexión explícita y teórica entre el desarrollo motor y las funciones ejecutivas. Esto le da al argumento un peso científico que saca el tema de la simple intuición. Le da a los educadores el por qué necesitan priorizar el movimiento. Segundo, Reencuadrar la idea del desfase motriz dentro del concepto mucho más positivo de competencia motriz. Exacto. Este cambio de lenguaje transforma la conversación. Ya no hablamos de arreglar un déficit, sino de construir una capacidad esencial para la vida. que impacta directamente en la confianza del niño. Totalmente. Y finalmente, pasar de la descripción de los problemas a las soluciones prácticas. Ofreciendo esa clasificación funcional de juegos. Darle a los docentes una herramienta como la praxeología motriz los convierte en diseñadores de experiencias de aprendizaje, permitiéndoles actuar con una intención pedagógica clara y precisa. Estas adiciones pueden hacer que el documento pase de ser un buen análisis a una herramienta de cambio indispensable. Estaremos encantados de revisar una versión futura.